Hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente Humberto Higinio de Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver un video bastante interesante. Vamos a compartir conocimiento, ese conocimiento que he aprendido durante mucho tiempo. A decir verdad, se trata de un video bastante interesante porque vamos a ver dos aplicaciones técnicas de cómo usar una compuerta OR. El segundo tip es, le tengo un cariño bastante especial debido a que me lo enseñó un profesor de Circuitos Electrónicos 1, allá en Chiclayo, y la verdad, hoy en día, después de 30 años, voy a compartirlo con ustedes aquí en mi canal de YouTube. Porque no se olviden que el conocimiento perdurará por siempre, solo si se difunde. Así que vayamos a la teoría y luego a la práctica. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes aquí en mi canal de YouTube. Vamos a ver el día de hoy las aplicaciones técnicas de una compuerta OR. Ojo, este es un video, como lo voy a repetir, altamente técnico. Es un video que no lo van a ver en ningún otro video de YouTube. Así que les pido poner su máxima atención porque creo que son dos tips o dos aplicaciones muy interesantes que voy a explicar a partir de estos momentos. Una de ellas es la aplicación más básica, pero antes de la aplicación más básica vayamos a la parte digital, a lo que conocemos como electrónica digital y que ya lo hemos visto en otros videos, pero vamos a hacer un pequeño repaso de cómo son las entradas y salidas de una compuerta OR. Básicamente el símbolo es este, tenemos dos entradas, la entrada A y la entrada B y la salida Q. ¿Y qué es lo que dice la tabla de verdad de una compuerta OR? Básicamente es la siguiente, ¿no? Para poder armar la tabla de verdad, lo que necesitamos son los valores de las entradas. Entonces son dos entradas, por lo tanto si tengo dos entradas, tengo 2 elevado al 2, 4 combinaciones posibles, que son estas de acá. Para la combinación 0, 0, empezamos con 0, 0. Para la combinación 1, empezamos desde acá, 1, 0. Para la combinación 2, vendría a ser 1, 0. Y finalmente para la combinación 3, que es 1, 1, ¿no? Esto es, el peso es 1 y aquí es 2. Si yo quiero representar 0, 0, pongo todo en 0. Si quiero representar 1, pongo el 1 acá. Si quiero representar el 2 acá, y el 3 es la suma de estos dos dígitos, es decir, la entrada, en este caso la entrada 1, 1. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Y la salida, ¿qué dice una compuerta OR? Dice que la salida pasa a 1 cuando una de las entradas o ambas de las entradas pasan a 1. Por lo tanto, si las entradas son 0, 0, la salida es 0. Si las entradas es 0, 1, la salida es 1. Acá lo mismo. Y finalmente, si ambas van a 1, la salida es 1. ¿Ok? Entonces, una de las aplicaciones prácticas, que es muy básico esto, ojo, muy básico, acerca de la electrónica digital de una compuerta OR, es cuando tenemos salidas digitales, ¿no? Supongamos, vamos a hacerlo acá a mano alzada, supongamos que tenemos Arduino 1 o cualquier otro microcontrolador. Vamos a ponerlo Arduino. Y tenemos la salida digital 3. Y también tengo la salida digital, por decirle, la 6. Y yo tengo una resistencia con un diodo de una resistencia de 220 ohmios con un diodo LED conectado a tierra. Y quiero prender digitalmente una salida, en este caso encender con la salida digital con un 1. Esta es una resistencia de 220 ohmios. Este es un diodo LED rojo, un red. Y de repente yo quiero encender la salida digital, les envío un 1 lógico acá y obviamente el diodo LED va a encender sin ningún problema. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué sucede si yo tengo dos o varias salidas digitales y las quiero conectar al mismo diodo LED? Si yo hago esto, y yo he definido en mi código de programación de Arduino, o en todo caso he definido a nivel digitalmente en la programación del microcontrolador que ambas las salidas, en los pines 3 y 6 son salidas. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con el tema de poder programar las salidas conectándolo de esa manera, porque si yo envío un 1 lógico acá, ese 1 lógico de 5 voltios va a llegar acá, va a encender el diodo LED rojo, lo va a encender, y ese mismo voltaje de 5 voltios, vamos a hacerlo con otro color, va a aparecer
a la salida del pin digital 6 y este está programado como entrada y obviamente puede destruir el pin digital 6 de Arduino. Para evitar este inconveniente, si yo tengo la salida 1.1, no hay ningún problema, ¿no? Porque ambas son salidas, los niveles de voltaje son iguales en un microcontrolador, ya sea Arduino o un PIC, por lo tanto la salida es 5 voltios y no va a haber problemas. El problema va a ser cuando uno de ellos está en 1 y el otro está en 0, como en este caso, o a la inversa. Entonces el voltaje lo que va a hacer es llegar a un punto, va a encender el LED y al mismo tiempo va a tratar de alimentar la salida del pin 6, en este caso para este ejemplo, y puede destruir o bloquear Arduino o hacerlo inestable. Para evitar este inconveniente, hacemos uso de una compuerta OR. Básicamente, una compuerta OR está formada por dos diodos. En su representación más simple, vamos a hacerlo acá, en la parte inferior. Este es el tip número 1. Ojo, el tip número 1. Entonces, si yo tengo Arduino, vamos a hacerlo acá, si yo tengo Arduino nuevamente acá abajo, o un microcontrolador, vamos a ponerle PIC, ya no Arduino, y tengo el pin 3 del PIC y el pin 6, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? PIC, el pin 3 o el pin 6 como salidas, ¿no? Y quiero alimentar una resistencia en serie con un diodo LED que va a tierra, el diodo LED rojo, como lo he dicho. Entonces, una representación sencilla de una compuerta OR exclusiva, de una compuerta OR, son dos diodos conectados a un mismo punto. Junto a los puntos, y esta es mi salida. Esta es mi resistencia de carga, que vendría a ser el RL, vendría a ser estos dos puntos, ¿no? En este caso, la resistencia de carga, tengo el diodo 1, el diodo 2, y estos diodos pueden ser el 1N 4001, o a decir verdad cualquier diodos, 1N 4001, 4002, 4003, en fin. Entonces, la resistencia de carga vendría a ser la resistencia del diodo, la salida, y lo que yo hago para evitar este problema y que la corriente retorne, lo que hago es le pongo o le adiciono diodos LEDs, en este caso, diodos convencionales, punto, le pongo otro diodo acá, entonces tengo el diodo 1, el diodo 2, ¿y qué sucede con la corriente? Si yo aplico un 1 lógico acá, la corriente va a circular por el diodo se polariza en sentido directo, porque estamos hablando de 5 voltios continuo, llega a este punto, en este punto ya no va a haber 5 voltios, sino 5 voltios menos 0.7 voltios, que es el voltaje, en este caso, de caída de un diodo de silicio convencional. Todo diodo de silicio tiene una caída o un voltaje en polarización directa de 0.7 a 0.6 voltios aproximadamente. El valor es 0.7 voltios. 5 menos 0.7 voltios, acá va a haber aproximadamente 4.3 voltios a la salida, que obviamente en lógica TTL digitales, en circuitos digitales, representa un 1 lógico, así que no habría mucha diferencia, siendo el diodo de silicio de 0.7 voltios. Entonces yo tengo una caída de potencial de 4.3 voltios, que obviamente va a encender el diodo LEDs en serie con la resistencia de 220 ohms. ¿Y qué sucede con el otro diodo? La corriente cuando llega acá a este punto, este está en 0 lógico, y la corriente cuando quiere ir por este lado de acá, el diodo está polarizado en sentido inverso, porque está 0 lógico acá, acá hay un 1 lógico, porque son los 5 voltios, en este caso 4.3 voltios, y obviamente el diodo en polarización inversa no conduce corriente, y el diodo se comporta como un circuito abierto, o sea, se abre prácticamente, y no llega la corriente hacia el pin de la salida digital del PIC o de Arduino 6. Por lo tanto, no podría destruir o no podría crear una inestabilidad en nuestro circuito. Entonces, por ese lado vendría el tema. Lo mismo, de igual manera en sentido inverso, si yo le pongo un 1 y acá hay un 0, conduce este diodo 4.3 voltios, cuando llegue la corriente acá no va a pasar porque está polarizado en sentido inverso,
y obviamente protegemos la salida del pin digital 3. Si ambas salidas están en 1, no hay ningún problema, porque al ser un microcontrolador o un PIC, el voltaje siempre es el mismo, tanto a las salidas va a haber 5 voltios aproximadamente, 5 voltios menos los diodos, el voltaje aproximadamente va a ser 4.3 voltios a la salida y obviamente el diodo LED va a encender. O sea, en ambos casos, cuando las salidas digitales estén en 1, el diodo LED va a encender, y si uno de ellos o la otra salida está en 1, va a encender. Por lo tanto, se cumple la lógica digital en positiva, que indica si una de las entradas está en 1 lógico, la salida está en 1, o si ambas entradas están en 1, la salida es 1, ¿no? Entonces se cumplen las condiciones. Esta es una aplicación práctica muy sencilla de una compuerta OR. Y aquí viene el tip 2, diría yo el tip más importante, algo que yo aprendí cuando era estudiante. Estoy hablando hace más de 30 años que han pasado. Vamos a ir al tip 2, que es el tip más importante, una de las aplicaciones más importantes y que muy pocas personas lo conocen en internet. Ojo, vuelvo a repetir, estos tips o estas aplicaciones, sobre todo esta última que les voy a explicar, no la encontramos en ningún video de YouTube. Forma parte de la experiencia que yo tuve hace 30 años cuando era estudiante, y que mi profesor Ramírez de Circuitos Electrónicos 1 en Chiclayo me lo enseñó. Así que ahora, después de 30 años, tengo la dicha y la satisfacción de poderla compartir con ustedes. Este es un video exclusivo para todos mis seguidores de mi canal de YouTube, y muy en especial para mi profesor Ramírez, radicado aún en Chiclayo. Ok, vayamos al tip número 2. Básicamente se trata, les quiero compartir la experiencia, ¿no? Yo tenía, en mi caso, una parte de nuestras prácticas era construir un reloj digital hace 30 años. Un reloj digital, ¿no? Y el reloj digital estaba alimentado por una alimentación externa. En este caso tenía un actuador, la corriente AC, ¿no? 220 voltios AC, y se alimentaba a la entrada de corriente. Obviamente nosotros sabemos que un circuito electrónico trabaja con corriente continua. Por lo tanto, el adaptador de corriente alterna se conectaba a la corriente y nos entregaba 12 voltios continuos a la entrada para el reloj digital. Este reloj digital era un reloj para un colegio. Se hizo realidad porque al final lo pusimos en Chiclayo, en uno de los colegios en Chiclayo. Lo importante aquí es que dentro de las especificaciones del proyecto era de que el reloj podría ser alimentado tanto con corriente alterna, en este caso con la alimentación de los 220 voltios, como con una batería interna, una batería de 12 voltios también o de menos. Entonces, y que tendría que tener la facultad de que cuando se vaya la luz, ¿no?, en corriente alterna, cuando esto no exista, la batería interna que tenía incorporada alimente al circuito, y que obviamente la hora con el time clock no se pierda. Esto fue parte del diseño que hicimos, pero ¿cómo es que lo hicimos? Justamente haciendo uso de una aplicación, en este caso hicimos uso de una de las aplicaciones de una compuerta OR exclusive. Y acá viene el tema del diseño. Vamos a ponerlo un poco más arriba, ahí, para que lo puedan ver. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a ponerlo así, acá. Tenemos el diodo LED, el diodo, el 1N4001, un punto común. Tenemos el otro diodo, otro punto común. Tenemos dos diodos. Y esta entrada, para el circuito que voy a hacer en la práctica, tiene aproximadamente 12 voltios continuos, ¿no? 12 voltios de DC, estamos hablando de DC, 12 voltios continuos, que es la alimentación externa, ¿no? Vendría a ser esta alimentación, la alimentación de corriente alterna, que ha sido regulada y reducida a 12 voltios continuos, ¿no? Y la otra alimentación para nuestra prueba del día de hoy, vamos a hacerla con una
batería LiPo de 7.4 voltios, pero como está un poco gastado de voltaje, no tengo 7.4 sino 7.2 voltios aproximadamente. Al final el circuito se alimenta con 12 voltios, pero internamente se regula a 5 voltios, ¿no? Porque es tecnología TTL, ¿no? Entonces al final pueden entrar 12 voltios o pueden entrar 7.2 voltios, lo importante es que él internamente lo regula a 5 voltios. Entonces tenemos esta condición, lo que hicimos es ponerle dos diodos en la configuración de una compuerta OR, y esta es la salida, y vamos a explicar el día de hoy cómo es que funciona. Para darle estabilidad al circuito, lo que hicimos es ponerle un condensador electrolítico a la salida para que cumple una función muy importante. En este caso, como la salida era como máximo menos de 12 voltios, porque es lo que voy a explicar en estos momentos, nosotros pusimos un condensador de 470 microfaradios con 25 voltios aproximadamente, ¿no? Esto es 25 voltios de DC. Entonces vamos a explicar el funcionamiento, cómo es que funciona con las diferencias de potenciales. Tenemos la alimentación externa de 12 voltios y luego tenemos también la alimentación interna de la batería, en este caso de la batería LiPo de 7.2 voltios. Vamos a simular de que va a estar alimentado con ambas fuentes de alimentación, una externa del adaptador y una interna de la batería, y luego vamos a simular cuando la batería y la luz o la corriente del adaptador se va la luz y debe entrar a tallar la alimentación de la batería, en este caso la batería LiPo de 7.2 voltios. ¿Ok? Para ello vamos a poner los dos diodos, el diodo de 1, el diodo de 2, ambos son 1N4001. La salida va conectado a un condensador de 470 microfaradios de 25 voltios. Y básicamente, ¿cómo es que funciona esto? Si yo tengo una entrada de 12 voltios, el diodo va a tener una caída de potencial, si es un diodo de silicio, en este caso de 0.7 voltios cada uno de ellos. Por lo tanto, si yo tengo 12 voltios y yo tengo la salida acá, a la salida en paralelo al condensador, en este punto va a haber la diferencia entre los 12 voltios, que es la alimentación externa, menos 0.7 voltios, va a haber aproximadamente a la salida 11.3 voltios para el caso de la alimentación externa. ¿Y qué sucede con la alimentación interna de la batería LiPo? Si yo tengo 7.2 voltios menos los 0.7 voltios del diodo de 2, voy a tener aproximadamente en este punto 6.5 voltios continuos. Ojo con el detalle, eso, como lo vuelvo a repetir, no lo explican en ningún video, lo estoy haciendo acá en mi canal. Si yo tengo 11.3 voltios acá y al mismo tiempo tengo los 6.5 voltios de la alimentación de la batería LiPo, ¿cuál de los dos voltajes es el que va a prevalecer? Obviamente el que va a prevalecer es el voltaje superior, o sea, este de acá. Por lo tanto, a la salida voy a tener los 11.3 voltios. Si yo tengo dos voltajes en un mismo punto, uno mayor y otro menor, el voltaje de salida es el voltaje superior. Ojo con el detalle. Entonces, si yo tengo 11.3 voltios, voy a alimentar con esta salida a mi circuito, y obviamente el circuito va a funcionar porque él lo regula luego a 5 voltios. Hasta ahí tengo la alimentación de los 12 voltios con la alimentación externa. ¿Y qué sucede con la alimentación interna? Aquí, cuando hemos hablado uno de los mitos y leyendas, alguien me preguntaba el tema de la diferencia de potenciales, y justamente este es un video especial en el donde podemos aplicar el término de la diferencia de potencial. Hemos hablado que en tensión, cuando hablamos de voltaje, también se le conoce como tensión o diferencia de potencial, también conocido como fuerza electromotriz, la tensión o el voltaje. ¿Y por qué se le denomina así? Justamente porque puede existir una diferencia de potencial para generar un voltaje. Entonces, si yo tengo 6.5 voltios acá, este voltaje va a alimentar a la batería o a la entrada de nuestro circuito, y por lo tanto va a circular una corriente en este sentido, y al mismo tiempo va a querer circular una corriente en este sentido, pero este diodo va a estar polarizado en sentido inverso. ¿Y cómo es que está polarizado en sentido inverso? ¿Por qué? Porque al haber
11.3 voltios, este voltaje es superior a este otro voltaje y por lo tanto yo tengo un voltaje positivo acá que es más superior, tengo un voltaje positivo acá y tengo otro voltaje positivo acá. Ojo con el detalle, tengo 7.2 voltios positivo, acá también tengo un positivo, ¿no? 7.2 voltios, que es un voltaje positivo de 7.2 voltios. Con la diferencia de los 0.7 tengo 6.5 voltios. Pero estos 6.5 voltios, ojo con el detalle, estos 6.5 voltios, al entrar en contacto con los 11.3, ya no van a ser 6.5, sino 11.3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos 11.3 voltios son superiores positivamente con respecto a estos 7.2 voltios y por lo tanto se genera una diferencia de potencial. Este punto es más positivo con respecto a este otro punto que es de 7.2. Este punto es de 11.3, como lo hemos dicho, ya no 6.5, es más positivo con respecto a este otro punto de 7.2. Por lo tanto, si este es más positivo y este es menos positivo, acá va a haber un voltaje positivo superior con respecto a acá y por lo tanto el diodo se va a polarizar en sentido inverso y el diodo no va a conducir. Por lo tanto, el diodo deja de conducir y la corriente no circula en sentido inverso llegando a la batería. Así es como que funciona. Por lo tanto, el diodo, entonces voy a tener en este punto, entre el diodo, voy a tener una diferencia de potencial entre, en este caso vendría a ser 11.3 menos 7.2, voy a tener aproximadamente 4.1 voltios, ¿no?, inversos, y por lo tanto el diodo va a estar polarizado en sentido inverso con un voltaje de pico inverso de 4.1 voltios. Por lo tanto el diodo no va a conducir, obviamente esta corriente que circula hacia la batería no va a llegar, perdón, esta corriente que circula desde la corriente externa hacia la alimentación no va a circular de retorno a la batería y por lo tanto ella va a estar en stand-by porque el voltaje superior es el que prevalece. Hasta ahí todo bien, ambos voltajes están trabajando, llega la alimentación y prevalece el de 11.3 de la alimentación externa. ¿Y qué sucede cuando yo corto la alimentación o corto el adaptador? Este voltaje de 11.3 comienza a reducir y este diodo va a conducir cuando este punto sea más positivo que este otro. En otras palabras, cuando este voltaje sea inferior a los 6.5 voltios. Cuando este voltaje sea inferior a los 6.5 voltios, el diodo conduce y alimenta al circuito. Y justamente es inversamente sucede cuando, estando la alimentación de la batería, llega la luz, este voltaje supera el umbral, el diodo deja de conducir y esta alimentación ingresa. ¿Ok? Entonces acá el detalle, ¿cuál es? El detalle es también el condensador, porque el condensador nos va a servir como colchón para, ¿no? El condensador se carga a un cierto voltaje, en este caso de 11.3 voltios. Cuando el voltaje de la alimentación cae, el condensador sigue cargado y comienza a descargarse lentamente todavía, pero el voltaje ya cayó y se encuentra con el otro voltaje de la batería y luego vuelve a voltaje, en este caso, perdón, de 6.5 voltios, llega a un voltaje y igual el circuito que se alimenta sigue trabajando sin problema. Entonces, justamente el condensador es el que va a almacenar la carga de la alimentación para que el circuito siga trabajando sin problema. Entonces, la combinación de estos dos diodos que hacen una compuerta OR en conjunto con el condensador, vamos a hacer de que la inestabilidad que se produce al cortar la luz no se sienta, porque la batería va a entrar a trabajar sin problema. Esto es un circuito bastante interesante, sencillo. Vuelvo a repetir, acá es donde existe el concepto de la diferencia de potencial, que alguna persona
en esta semana o la semana anterior me lo preguntó, y justamente tiene que ver con lo que hablamos en los mitos y leyendas de uno de los videos anteriores. Hasta aquí esta parte teórica. Ahora sí vayamos a la práctica rápidamente. Vamos a hacer una práctica interesante haciendo justamente lo que hemos explicado con estos voltajes de 12 y 7.2 voltios. Vayamos a la práctica entonces. Bueno, muy bien, nuevamente con ustedes vamos a la parte práctica. Es una práctica sencilla, no es nada del otro mundo, decir verdad. Vamos a valernos del Arduino Uno. Puede ser cualquier tipo de circuito electrónico que obviamente se alimente, como todo circuito electrónico, con una alimentación de corriente continua. Para ello vamos a usar Arduino Uno con el famoso Blink, que es encender un diodo LED a la salida del puerto 13 digital. Vamos a ver que el diodo LED se va a encender y apagar cada segundo. Es una programación simple, la programación que viene de código básico de ejemplo de Arduino Uno. Y obviamente las tierras tanto de la batería, en este caso estamos usando una batería LiPo de 7.4 voltios, la batería LiPo que yo siempre uso, 7.4 voltios. Esta alimentación, las tierras tanto de la batería como de la alimentación externa, de la corriente alterna, van conectadas a los puntos comunes, a las tierras. Las tierras siempre tienen que ir a un punto común, es decir, siempre tienen que juntarse las tierras. Luego la alimentación positiva de la batería LiPo está conectada en serie con un diodo 1N4001, al igual que el otro diodo 1N4001, ambos son iguales. Los negativos de los dos diodos van conectados a un punto común, y ese punto común vendría a ser la alimentación hacia la salida del, en este caso, del condensador. Para este caso yo estoy usando un condensador de 470 microfaradios, 25 voltios. Pueden usar cualquier tipo de condensador por encima de los 400 microfaradios y obviamente por encima de la alimentación que vamos a alimentar, valga la redundancia, a Arduino Uno, en este caso por encima de los 11 voltios, 12 voltios. En este caso yo estoy usando un condensador de 470 microfaradios por 25 voltios. ¿Ok? La salida del condensador, que vendría a ser, en este caso, la alimentación, en este caso la salida, va acá a estos puntos rojo y negro. El rojo es la salida del condensador y el negro que va a un cable I, y que es el cable que va conectado a la entrada de Arduino, que es el que vamos a conectar. ¿Ok? Entonces, de igual manera, la alimentación externa, que es de alimentación de la corriente alterna, obviamente de un adaptador de una alimentación de 12 voltios, acá hay 12 voltios, aproximadamente entre 12 y 11.9 voltios, la tierra va conectada atrás, a la parte común, mientras que el cable amarillo va conectado al otro diodo, como lo hemos explicado en la teoría. Ok, ahora vamos a encender, vamos a conectar la alimentación que sale del condensador, que es la alimentación en sí que necesitamos, a Arduino, y obviamente Arduino está trabajando ya con las dos alimentaciones, tanto la alimentación externa, que vendría a ser esta, de la corriente alterna, ya obviamente a los 12 voltios continuos, y la alimentación de 7.4 voltios de la batería LiPo. Ok, vemos que el código Blink de Arduino está encendiendo y apagando, el LED, cada segundo, y vamos a ver la diferencia cuando yo conmute de una fuente a otra. Supongamos que estamos conectadas ambas fuentes, tanto la alimentación externa como la alimentación de la batería interna LiPo, que está en nuestro circuito. Vuelvo a repetir, puede ser cualquier tipo de circuito. Lo ideal es comprobar que el blink, en este caso para este ejemplo, siga blinkeando a cada segundo, y para ello vamos a encender nuestro multímetro que lo he conectado a la salida. Vamos a encender ahí, y obviamente podemos observar que la salida está tomando la salida superior. En este caso la salida superior vendría a ser la salida de 11.9 voltios que entrega la alimentación externa, menos los 0.7 voltios, me debe entregar un promedio de 11.1 a 11.2 voltios, que es lo que me está mostrando la salida del condensador y que están ingresando a Arduino. Ok, entonces esta conmutación la vamos a hacer en estos momentos para hacer la figura o probar de que estamos desconectando la alimentación externa. Póngase el ejemplo de que hay un corte de fluido eléctrico, retiramos, es como si retirásemos la alimentación externa de la corriente alterna, que es esta, obviamente ya filtrada y regulada a corriente continua acá, y va a entrar a tallar, en este caso, la alimentación de la batería interna de 7.4 voltios. En otras palabras, lo que les quiero dar a entender es que si yo corto la energía de la alimentación externa, vamos a ver, si yo corto la energía de la alimentación externa, estos 11.1 voltios van a decaer y luego va a entrar a tallar la alimentación de la batería
LiPo que es 7.2 aproximadamente. Estos 7.2 voltios, perdón, va a alimentar menos los 0.7 voltios del diodo. Van a haber aproximadamente entre 6.5 a 6.4 voltios a la salida de mi multímetro. Ok, esa es la prueba que vamos a hacer en estos momentos. Voy a retirar la alimentación externa, ahí, y automáticamente pasó a 6.4 voltios y el diodo LED del Blink sigue funcionando. Es decir, el diodo LED para Arduino, la alimentación, el retiro de la alimentación externa no se sintió porque la batería automáticamente entró a tallar con la diferencia de potenciales que les explicaba en la parte teórica. Obviamente el condensador está haciendo su trabajo porque el condensador mantiene el voltaje de 11.1 voltios a la salida. Mientras cae, comienza a caer y automáticamente entra el otro voltaje, y básicamente el condensador lo que está haciendo es servir de colchón para mantener un cierto voltaje en milisegundos o microsegundos. Ok, vamos a volver a probar. Ahí estamos a 6.2 voltios aproximadamente. Vamos a darle la luz, poner la salida de la batería. Voy a conectarlo. Automáticamente pasa a 11.1 voltios, que es la diferencia entre los 11.9 de la externa menos los 0.7 voltios. Y ahora vamos a hacer la prueba externa, ¿no? Retiro o interno, digamos, y retiro la alimentación. No pasa nada, porque obviamente el voltaje superior es el que está prevaleciendo, como lo hemos explicado en la teoría. Y ahora volvemos a conectar la alimentación de la batería y no pasa nada porque seguimos alimentándolo a 11.1 voltios. Nuevamente se nos va la luz y Arduino Uno con el circuito del Blink sigue funcionando sin ningún problema, porque para él sigue existiendo la alimentación, para él sigue existiendo un voltaje de referencia aproximadamente que no vaya por debajo del voltaje de la batería, y obviamente Arduino Uno va a funcionar. Ok, hasta aquí este video. Espero que el video haya sido de su agrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción poder estar con ustedes semana a semana compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Vuelvo a repetir, este es un canal altamente de ciencia y tecnología, orientado más a la electrónica, a la robótica y también a la electricidad. Y lo único que les pido es que, así como ustedes pueden ver este video, puedan compartirlo, porque lo único que se les pide es que puedan valorar el esfuerzo y la dedicación que pongo en cada uno de los videos. Muchas gracias por su atención, y se vienen videos más importantes aún en las siguientes semanas, porque vamos a ver otro tipo de temas en electrónica altamente técnicos. ¿Ok? Los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.